Imaginen por un momento el ADN legal de todo un país. Bueno, hoy nos adentraremos exactamente en eso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a enfocarnos en el corazón absoluto de su promesa social, el artículo 3. Y claro, veremos cómo estos derechos cobran vida en el momento exacto en que se publican formalmente en el Diario Oficial de la Federación. Así que, vamos a empezar. Y bueno, entremos en materia con esto. La primera premisa del artículo 3 es directa, poderosa y sin rodeos. Toda persona tiene derecho a la educación. Así de simple, ¿no? Esta oración tan cortita es literalmente la promesa constitucional definitiva. Es la piedra angular absoluta sobre la que descansa todo el sistema de desarrollo y oportunidades del país. O sea, no es una mera sugerencia política, es un mandato ineludible. Para no perdernos en tanta densidad legal, nuestro análisis seguirá una ruta muy clara de 5 pasos. Primero, veremos el derecho fundamental. Segundo, la obligación del Estado. Tercero, la pluriculturalidad y los derechos humanos. Cuarto, los valores de identidad nacional. Y finalmente, su evolución mediante reformas. Capítulo 1. Un derecho fundamental, o, en otras palabras, la base misma de la dignidad humana. A ver, es imposible entender la educación sin entender primero a quienes protege, ¿verdad? Y aquí es donde entra el artículo 1, que prepara el terreno para todo lo demás. Este artículo prohíbe tajantemente cualquier tipo de discriminación, ya sea por origen étnico, género, edad o condición social. Pensemos en esto como un escudo protector gigante. Es absolutamente indispensable para asegurar que el aprendizaje pueda llegar a cada rincón de la sociedad, sin excepciones. Y esto nos ilustra la inmensa seriedad del asunto. Cuando estos mandatos aterrizan y se publican en el Diario Oficial de la Federación, dejan de ser ideas filosóficas abstractas o simples buenas intenciones. En ese preciso instante se convierten en decretos vinculantes, obligan a todo el aparato estatal a ponerse en marcha. Es fascinante, porque es justo ahí donde la intención de la Constitución se transforma en una ley que podemos exigir. Lo que nos lleva al capítulo 2, la obligación del Estado, entregando la promesa. Si el derecho es universal, pues alguien tiene que garantizarlo, lógicamente. Y el texto no deja cabos sueltos, amarra legalmente a todos los niveles de gobierno. Estamos hablando desde la Federación en la cima, pasando por los estados y la Ciudad de México, hasta aterrizar directamente en los municipios. Es una red institucional gigantesca. Básicamente significa que ninguna autoridad, sin importar su tamaño o presupuesto, puede lavarse las manos. Todos tienen que entrarle a este mandato educativo. Ahora, fíjense en esto, porque es verdaderamente revolucionario. El texto nos detalla los niveles obligatorios, pero hay un elemento que resalta muchísimo, la educación inicial. Al poner el cuidado de la primera infancia como un derecho vital, el Estado asume la responsabilidad inmensa de proteger el desarrollo neurológico y social desde los primeros días de vida. Elevar esto a un mandato constitucional es francamente un parteaguas absoluto en el diseño de cualquier política pública. Pasemos al capítulo 3, pluriculturalidad y derechos humanos. Una nación multiétnica. Sabemos que la educación formal no ocurre en una burbuja, ¿cierto? Para que funcione, tiene que integrarse con la realidad del país. Y aquí vemos un equilibrio legal interesantísimo. El documento balancea las protecciones universales del artículo 1 con los derechos específicos de autonomía del artículo 2. Es como armar un rompecabezas muy complejo donde el modelo educativo asume la misión de navegar y honrar ambos mandatos al mismo tiempo. De hecho, el texto reconoce oficialmente una verdad fundamental, que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Y va mucho más allá, porque lo reconoce como sujetos de derecho público. Esto significa que tienen plena personalidad jurídica para aplicar sus propios sistemas normativos. Por lo tanto, la educación no puede imponerse de forma rígida. Obligatoriamente tiene que construirse desde el respeto más profundo a esta tremenda autonomía e identidad indígena. Capítulo 4. Valores de identidad nacional, cultura y comunicación. Y atención aquí porque el mandato es tan ambicioso que literalmente rompe las paredes del salón de clases clásico. La Constitución establece que la radiodifusión es un servicio público de interés general. ¿Y esto qué implica? Pues que el Estado debe garantizar que estos medios brinden los beneficios de la cultura y fomenten activamente nuestra identidad nacional.
O sea, alinea directamente a la radio y a la televisión con los mismísimos objetivos del artículo 3. Es una visión súper integral del aprendizaje. Llegamos al capítulo 5, Evolución mediante reformas, un documento vivo. Si alguien piensa que la Constitución es un libro estático y empolvado de 1917, nada más alejado de la realidad. Miremos esta línea de tiempo. Es increíble ver qué tan recientes son algunos de estos cambios fundamentales. Tuvimos el Decreto Histórico de Derechos Humanos apenas en 2011. Luego la educación media superior se hizo obligatoria en 2012. Y tenemos los enormes reconocimientos a los derechos indígenas de 2024. Estos cambios no son simples ediciones, expanden y blindan constantemente nuestras protecciones civiles frente a los retos de hoy. Pero seamos realistas, la tinta sobre el papel es apenas el disparo de salida. Cada vez que uno de estos decretos se formaliza, se desata una verdadera avalancha de trabajo institucional en todo el país. Hay que reescribir leyes secundarias, los congresos estatales tienen que actualizarse, mover presupuestos, en fin. Toda la burocracia se alinea para que esas palabras se conviertan en una realidad plenamente exigible. Es una maquinaria gigantesca poniéndose en marcha. Para cerrar este análisis, nos queda sobre la mesa una pregunta vital y sumamente provocadora. Más allá de los intensos debates legislativos y los sellos oficiales, ¿cómo se traduce continuamente toda esta promesa en las realidades sociales de todos los días? Observar de cerca cómo la educación transforma vidas y genera equidad tangible, bueno, esa será la verdadera medida de éxito de nuestro histórico artículo 3.